Buenos días para todos. Espero todos se encuentren muy bien desde donde nos están acompañando. Me presento, mi nombre es Alejandro Cantor Tovar. Soy el gestor de formación virtual de la Asociación de Empresas Seguras AES. Eh, Soy una de las personas que los voy a estar acompañando durante estas 2 horas de la webinar junto al docente Elton Vera sobre el tema de la evaluación de riesgo y planificación. Les agradecemos a todas las personas que se han conectado de forma puntual, que pues han estado con bastante tiempo de anticipación antes de iniciar la webinar. Le vamos a pedir que nos regalen 5 minutos mientras se conecta pues las demás personas que se inscribieron a la capacitación del día de hoy. Entonces, hora Colombia, son las 8 en punto. Estaríamos arrancando a las 8:05 de la mañana, hora de Colombia. Muchas gracias a todos nuevamente. Si alguno necesita algún soporte, ayuda con la plataforma, si presenta alguna inconsistencia, habilita su micrófono o por medio del chat me escribe y yo voy a estar pendiente para resolver cualquier inquietud, cualquier problema que presenten con la plataforma o en caso sobre la temática que se está hablando hoy, si tienen preguntas o dudas, las podamos resolver. Entonces ya dentro de 5 minutos estaríamos arrancando. Muchas gracias a todos.
Bueno, nuevamente buenos días para todos. Ya pues pasaron los 5 minutos que dimos para que se conectaran las demás personas. No siendo más, les cedo la palabra al profe Elton Vera y les deseo a todos mucha suerte y éxitos y aprovechar con bastante rigurosidad esta capacitación y al máximo los conocimientos de nuestro capacitador. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra charla de hoy, a nuestro webinar, Evaluación del Riesgo y su planificación. Hay que, de alguna manera, contextualizar que la evaluación del riesgo es una tarea de la vida diaria, no necesariamente hace parte de un proceso empresarial, porque notoriamente en todo sentido tenemos riesgos que podrían de alguna manera generar un nivel de incertidumbre, o sea, la generación de daños o la probabilidad de que ese daño se materialice, ¿sí? Generalmente en nuestra vida diaria también tenemos, o en la vida empresarial, tenemos diferentes enfoques en los que el asumir un riesgo significa una oportunidad. Generalmente cada decisión confiere unos elementos, tanto financieros como de infraestructura, como de proyección, como de debilitamiento del esquema comercial o del esquema de seguridad, que notoriamente pudiendo sobrepasar esas condiciones de riesgo, pues se van a fortalecer y van a generar una mayor protección y una mejor salvaguarda de los recursos entendidos. Bueno, generalmente cuando identificamos los riesgos, pues notoriamente es un ejercicio bastante arduo porque habría que someter cada una de las tareas y cada una de las actividades de nuestra organización pues a un esquema de evaluación de riesgo. Yo no puedo valorar o yo no puedo evaluar el nivel de riesgo pues si no lo identifico realmente y si no tengo claro con qué elementos de la compañía está relacionado o está asociado. Entonces, ustedes están viendo en la lámina que notoriamente hay unas personas reunidas identificando los posibles riesgos en una corporación o en una ciudad, ¿sí? Notoriamente los riesgos que ellos están identificando son riesgos que están muy lejanos de los riesgos que posibilitan el debilitamiento de la ciudad o el debilitamiento de su seguridad y que notoriamente están desprendidos de unos niveles de percepción que no son acordes a la situación real de la ciudad o de la organización. Entonces, lo primero que nos enseña esta lámina es que para identificar los riesgos hay que traer a las personas pertinentes, las personas que notoriamente conocen del tema, las personas que notoriamente tienen esa capacidad para percibir los riesgos y que de alguna manera los han estudiado, los han evaluado, han tenido alguna experiencia o tienen competencias sobre el esquema. Yo no puedo pensar que cualquier persona va a identificar los riesgos. Ese nivel de percepción de riesgo particularmente es resultado de la madurez, es resultado de la práctica, es resultado de poder pasar por diferentes situaciones en las cuales se toman lecciones aprendidas y sobre esas lecciones aprendidas se analizan otros riesgos que podrían sobrevenir. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Elton Vera, soy contador público de la Universidad del Valle, en la región pacífica de Colombia. Soy especialista en economía ambiental y desarrollo sostenible, magíster en ciencias, tengo un certificado en Green Belt, en la metodología Lean Six Sigma. Actualmente estoy desarrollando un MBA con énfasis en supply chain, en cadena de abastecimiento. Tengo una experiencia aproximada de 20 años pues, en diferentes sectores económicos. He estado en el sector minero, en el sector manufacturero, en el sector agrícola, en el sector servicios y de salud. Soy revisor fiscal de empresas pymes, vicepresidente de la Fundación Colombia Asciende y soy de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Desarrollo Sostenible y Ecología Industrial. Soy docente de Ciencias Administrativas y Financieras
y me desempeño como consultor en desarrollo y enfoque productivo. Pues soy coautor de 2 publicaciones, 2 libros. Uno es fue titulado Modelo de Estados Financieros de Propósito Especial para Contabilidad Ambiental, y el otro es una guía de aplicación de incentivos tributarios por inversión ambiental. Un artículo en una revista indexada titulado Tendencia a aplicación de incentivos tributarios en Colombia entre los años 2010 y 2015. Y pues estos elementos me han llevado a tener un enfoque de fortalecimiento y de ver la necesidad de identificar los riesgos en todo sentido. Generalmente para nosotros en el sector industrial, el abordar los riesgos y las oportunidades se convierten en una prioridad, ¿sí? Porque entonces podríamos llegar a tener riesgos de diferente índole y con niveles diferentes. Tendríamos que priorizar y tendríamos que saber cómo priorizar estos elementos para poder desarrollar una mejor proyección de la actividad económica. Bueno, aquí en este punto paro un momentico porque quisiera saber quiénes nos acompañan hoy. El que desee presentarse, mire, soy Elton Vera, trabajo en la compañía tal y me desempeño en ese sentido y tengo esta expectativa de esta charla de 2 horas que vamos a desarrollar. Entonces, quien quiera participar, por favor, active su micrófono y lo escuchamos. Hola, hola. Alejandro, ¿hay alguien de pronto con la mano levantada o sí se pueden activar los micrófonos? Profe, Alejandro, están activados los micrófonos, profe, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho, claro que sí. Bueno, Listo, entonces, profe, están activados los micrófonos y en este momento pues no había levantado la mano. vale, perfecto. Listo, entonces, continuemos. Eh, la identificación de riesgo particularmente hace parte de toda una cadena de herramientas que se han podido involucrar al interior de cualquier sector económico. Entonces recuerden que generalmente tenemos 4 sectores económicos. El primero es el agrícola, que particularmente tiene que ver todo con el cultivo y la cría de animales. ¿Sí? Este primer sector es un sector primario donde redunda la generación de materia prima bruta para la canasta familiar, pero también para los procesos productivos. ¿Sí? Hay un sector secundario que es el sector manufacturero, el sector que transforma aquellos materiales primarios en productos o en otras materias primas con un avance diferente para la aplicabilidad pertinente. Hay un sector terciario que es el sector de servicios y educación. En este sector entonces encontramos todo el tema de prestación de servicios de salud, educación, el tema de servicios generales, pero también encontramos el tema comercial. Entonces, en nuestros países, particularmente si hablamos de Latinoamérica, el sector de servicios, ese sector terciario, notoriamente tiene el mayor nivel de impacto tanto en el empleo como en el aporte al PIB, ¿sí? Porque aquí también encontramos los servicios financieros. En la medida en el que han transcurrido los tiempos, hemos visto cómo la tecnología y el desarrollo tecnológico han abordado diferentes esquemas del mundo empresarial y el mundo doméstico y se ha hecho indispensable en ello, ¿sí? Estos procesos particularmente han podido permear las condiciones empresariales y se ha generado o ha impactado como un nuevo sector.
pero este sector es un sector transversal porque necesitamos tecnología en todo sentido. En el sector agrícola o en el sector primario necesitamos tecnología para poder medir el nivel de madurez. Necesitamos la tecnología para poder, de alguna manera, identificar procesos que adelanten o que posibiliten tener cultivos más saludables y en menor tiempo, igual que la conservación de las carnes y la conservación de los animales. Entonces, este sector de tecnología, que particularmente sus indicadores financieros o sus indicadores macroeconómicos eran atribuidos al sector terciario, pues se ha convertido como en un sector independiente y solitario de forma transversal, ¿sí? En los tres sectores económicos previamente mencionados está presente la tecnología. También podríamos pensar que el sector de servicios está presente en todo sentido, claro que sí, pero a través precisamente de uno de sus canales que es el tecnológico. Esto lleva precisamente a que estos sectores económicos busquen siempre salvaguardar sus recursos, salvaguardar. Cuando estamos hablando de salvaguardar los recursos, no solamente estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de productos, estamos hablando de recursos financieros o recursos económicos, que cada recurso de ellos tiene un valor independiente y un valor tácito en el desarrollo y la evolución del negocio. Cuando hacemos el proceso de identificación de riesgos, entonces medimos la probabilidad de que algo pueda llegar a pasar y medimos la magnitud de daño. Estos dos elementos que particularmente han prevalecido en los tiempos en los que se ha mencionado y en los que se ha estudiado el riesgo y que precisamente permea desde la norma ISO 31000, pues siempre nos llevan a poder establecer acciones o planes de mejoramiento que mitiguen, que disminuyan esa capacidad de daño que me puede generar el riesgo cuando se materializa, ¿sí? Recuerden que el riesgo es la probabilidad de que ocurra algo que pueda generarnos un daño. Es el nivel de incertidumbre que tiene uno en que ese daño pueda permear nuestra organización y pueda generar pérdidas de recursos. En ese sentido, lo más importante de la identificación es poder tomar cartas sobre el asunto y generar acciones pertinentes que puedan activar una disminución de ese riesgo. Recuerden que los riesgos generalmente no desaparecen. El riesgo se transforma, el riesgo se conmuta o el riesgo se minimiza, ¿sí? Pero generalmente los riesgos o son reemplazados por otros riesgos cuando generamos la implicación de medidas de ingeniería o cambios de actividades, pues un riesgo que era perteneciente a una actividad que está siendo eliminada por otra actividad, pues va a conllevar a tener unos riesgos adicionales. Por eso, notoriamente priorizo que dentro del contexto de la identificación es el poder identificar también qué acciones son necesarias para poder llevar a cabo una disminución de ese riesgo, poder mejorar las condiciones de la compañía frente al riesgo y poder de alguna manera proyectar el mejor resultado de este ejercicio. Dentro de todas las condiciones de identificación del riesgo, pues deben haber unas medidas, ¿cierto? Debemos tener mediciones sobre cuántas veces ha sucedido, sobre cuántos recursos hemos perdido, quién con su capacidad o competencia ha podido ser parte de ese ejercicio para poder tomar mucha más información. Bueno, y esto nos va a llevar notoriamente a procrear un plan de continuidad de negocio basado en riesgos, que es básicamente la fundamentación de las acciones correctivas o acciones preventivas en términos de mejoramiento, ¿sí? Y en términos de prevención de pérdidas. Recuerden que todo lo que hacemos en términos de riesgos está basado en prevención de pérdidas. Vamos a prevenir, por ejemplo, que la casa de valores o el banco pueda llegar a ser objeto de extracción intencional de sus recursos.
vamos a prevenir las pérdidas que se pueden dar en una organización si llega a suceder una inundación o un fenómeno natural que pueda impactar esos recursos. Vamos a prevenir pérdidas humanas precisamente provenientes de daños por esos fenómenos naturales. ¿Qué hay que hacer para garantizar esa prevención? ¿Cuál es el costo de esa prevención? ¿Cuál es el papel o la responsabilidad de cada uno? ¿Y cómo vamos a hacer aprobar o cómo vamos a garantizar la aprobación de todas esas partes interesadas para poder medir esa capacidad de prevenir los daños, ¿sí? Ahora, hay daños colaterales, ¿cierto? Hay daños colaterales que no representan una condición directa de la organización, sino que permean por las condiciones sociales, por las condiciones de orden público que se puede estar dando en el entorno donde tenemos la organización. Y esto nos lleva precisamente a fortalecer el nivel de administración y gestión de los riesgos. Entonces, miren cómo hemos cimentado de alguna manera una argumentación del por qué es importante la identificación y tratamiento del riesgo. Cuando identificamos que nuestra razón de ser es crecer y es sostener el negocio o sostener las organizaciones o brindar las capacidades de sostenibilidad, entonces estamos frente a unas condiciones y unas responsabilidades tácitas. Las responsabilidades tácitas es precisamente asignar las responsabilidades de prevención de pérdidas a cada parte interesada. Nuestros proveedores, por ejemplo, tienen una capacidad de prevención de pérdidas muy grandes. Y aquí voy a explicarlo un poco con este ejemplo para que notoriamente veamos que cada parte interesada tiene una responsabilidad dentro de nuestro ejercicio de prevención de pérdidas. Recuerden que las pérdidas no se dan exclusivamente por lo que ya tenemos dentro de nuestra organización, se dan por lo que teníamos proyectado tener y no se pudo porque algo pasó. Y aquí entran los proveedores. Nuestros proveedores entregan materias primas y materiales de una forma oportuna y pertinente, o sea, en la fecha y en el lugar indicado en la orden de compra o en el contrato de suministro. Pero ¿qué sucede? Cuando el proveedor no entrega la materia prima hoy, sino que la entrega 5 días después, 10 días después, 15 días después, pues los productos que yo tenía presupuestado vender y entregar a mis clientes, pues no se va a poder dar. Entonces ya tengo 15 días de pérdida de alimentación a ese flujo de caja o ese flujo de efectivo que hace posible las cosas en la organización. Esta es mi primera pérdida, pero no es una pérdida que usted ve ya, es una pérdida que se da porque el dinero que usted debía recibir según las condiciones de pago a ese proveedor, perdón, de esos clientes, pues está siendo impactada por una condición de entrega de materia prima. O sea que yo no voy a poder procesar más rápido porque mi capacidad instalada está dada para esas condiciones. O sea que el mismo tiempo que se demora o que se retrasa un proveedor en entregarme una materia prima, va a ser el mismo tiempo en el que yo estoy arriesgándome a no tener el efectivo suficiente en el tiempo adecuado para poder desarrollar mis actividades económicas. Entonces, de esa manera, cuando usted identifica esas variables que pueden incidir en la salvaguarda y protección de los recursos y más allá en la prevención de pérdidas, pues usted toma el control. Usted tiene la información de primera mano y va a empezar a generar ciertas acciones o va a destinar ciertos recursos para poder originar ese control, que básicamente es una metodología organizacional para garantizar que esa prevención de pérdidas se mantenga, ¿sí? Que esa capacidad de disminuir los costos de esas pérdidas, particularmente cada día, puedan impactar y puedan disminuir mucho más esas condiciones de futuras pérdidas. Y que notoriamente la condición del riesgo no coloque en incertidumbre la sostenibilidad de la organización. Esto quiere decir que vamos a reducir el impacto del riesgo aumentando la efectividad de nuestros controles operacionales. Y no lo podemos hacer si no hacemos una adecuada identificación. Aquí quiero terminar lo que nos dice esta lámina
que es precisamente, no sé si ustedes conocen, pues, pero cuando ustedes ven particularmente diferentes palabras relacionadas con un concepto general, con el concepto que se quiere apropiar y que se quiere divulgar, usted puede generar una argumentación mucho más clara y le va a quedar muchos más elementos que haciéndolo conceptualmente. Entonces, viendo esta lámina, yo podría decir que hay muchos riesgos que identificamos en el día a día, pero no tenemos la percepción o tenemos una baja percepción del riesgo, porque lo estamos identificando, pero no hacemos nada frente a él. Y eso es lo que sucede en el día a día, ¿sí? Sabemos que si coloco mi casa en la ladera y está lloviendo mucho, pues la tierra, las escorrentías, todo esto va a poder de alguna manera generar un riesgo de que la casa se caiga, ¿sí? Pero aún así seguimos ahí por las diferentes condiciones que se puedan dar, porque no puedo irme para otro lugar, porque no tengo dinero para invertir en un fortalecimiento de sus cimientos, porque no tengo quien me ayude o porque no sé a quién acudir, ¿sí? Las diferentes razones se pueden dar, sin embargo, sigo ahí y sigo con mi familia. O sea que el riesgo está acrecentado cada vez que entra una persona adicional a esa casa. Conozco el riesgo, sé que la casa se puede caer, ¿sí? Pero no estoy haciendo nada para ello. Y hay que asegurar precisamente que cuando yo conozco un riesgo, pueda identificar qué acciones son necesarias para poder minimizar el riesgo. Van a haber ocasiones donde los controles operacionales o las acciones no van a ser suficientes. Por ende, es necesario cambiar las actividades o es necesario definir una nueva forma de hacer las cosas para garantizar la prevención de pérdidas. Recuerden, prevención de pérdidas, en eso nos estamos focalizando. Entonces, hay tres momentos en el tratamiento del riesgo. Yo percibo el riesgo, ¿sí? La roca está por caerse. La roca es el peligro, ¿cierto? O sea, la roca mal puesta es el peligro, es lo que está ahí latente, es lo que puede originarme un daño. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es que esa roca pueda caer y pueda caer sobre mí generándome un daño, generándome quizá la muerte. Y precisamente este mismo riesgo lo llevamos cuando notoriamente tenemos que hacer diferentes diligencias y dejamos nuestro vehículo en el parqueadero y tenemos que pasar diferentes calles. Nosotros sabemos que el riesgo de pasarse una calle es que me atropelle un carro. El peligro es el carro, ¿cierto? El peligro es el movimiento y la velocidad de los vehículos que están pasando a través de una calle que notoriamente podríamos atribuirle un elemento adicional. Y es que la calle tiene un puente peatonal. Entonces, yo identifico el riesgo y sé que el riesgo es de que el vehículo me atropelle, pero no estoy asumiendo el riesgo. A eso se le llama baja percepción del riesgo. Cuando yo lo identifico, pero no tengo la capacidad de transmitir todas las cosas y los peores escenarios o las consecuencias que se pueden dar en este contexto. Y esto se da en todos los sectores económicos. Decíamos que el sector de servicios es ese sector que, hablando en Latinoamérica, o refiriéndonos a Latinoamérica, es uno de esos sectores que más impacta positivamente el PIB de cada país, el Producto Interno Bruto. Pero sabemos que en los servicios está precisamente el servicio de seguridad, ¿sí? La seguridad de valores y recursos. Y notoriamente ahí vemos muchas condiciones que notoriamente el sector o la actividad económica ha podido atribuir y ha podido manejar. Sin embargo, todos los días sabemos que pasan cosas, ¿sí? Hay situaciones de extracción, de hurto, hay situaciones en las que desafortunadamente fallecen personas porque es una actividad con un nivel de riesgo muy alto, ¿sí? Sin embargo, en ese contexto vemos que esa actividad es una actividad donde todas las personas tienen una adecuada percepción de riesgo. Las personas que trabajan en este sector de seguridad privada generalmente están muy alertas, son entrenadas para estar alertas, para poder identificar y reconocer el riesgo latente, ¿cierto? El riesgo que notoriamente puede romper esa ambigüedad del
apto al hecho y que notoriamente nos pueda generar daño. Entonces, en esta lámina precisamente participamos de ese ejercicio. La percepción de riesgo debe ser algo permanente, debemos enseñarle a toda la cadena de valor que hay que identificar las cosas que puedan ocasionarnos daño, que hay que identificar las cosas que quizás puedan retrasar las operaciones, que puedan orientar a una disminución del ingreso, y eso nos va a perjudicar a todos y mucho más en un tiempo de pandemia. Luego vamos al risk assessment, vamos a evaluar y vamos a planificar ese riesgo, ¿sí? Vamos a generar un panorama, a ver cuál es la consecuencia de que la roca se caiga, cuál es la consecuencia de que yo no lleve una escolta en el carro de valores, o que no lleve una escolta adicional en el carro que transporta los bienes de una compañía, o que notoriamente no haga unas rutas o unas visitas más periódicas. Bueno, todo ese esquema precisamente viene en este panorama. Estamos viendo el peligro que la roca por caerse y empezamos a identificar los diferentes riesgos que se pueden dar. Y posteriormente viene, venga, ¿cómo vamos a gestionar ese riesgo? ¿Hay algo más por hacer? No, el risk assessment dijo que no hay nada más por hacer. La roca se va a caer en cualquier momento y lo único que hay que hacer es esperar que la roca se caiga. Ahora, el riesgo se puede materializar. Ese peligro que estaba latente se materializa, y potencialmente lo que yo hice en mi risk assessment fue generar acciones de gestión que evacuaran todas las personas de ese sector y que particularmente el peligro se diera sin generar un daño ni a las personas, ni a los recursos, ni a los procesos, ¿sí? Y es así como de alguna manera percibimos o vemos el riesgo de forma general. Bueno, en este contexto, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio de 5 minutos. Aquí tenemos dos láminas, ¿sí? Donde hay una operación doméstica, una operación recreativa, ¿sí? Y en la segunda lámina, pues está la misma situación, pero con unas acciones adicionales, ¿sí? Entonces, por favor, identifiquemos en estas láminas los riesgos y peligros asociados a cada imagen expuesta. Entonces, necesito que por favor analicemos esta lámina. Yo sé que puede ser de pronto un poco de la vida diaria, si esto nos pasa todos los días. ¿Cuántos no vamos al mar? ¿Cuántos no vamos a la piscina o la alberca y notoriamente no tomamos las medidas? Entonces, miremos una situación de antes, una situación de después, y miremos quién tomó acciones, quién no las tomó, y qué medidas del riesgo fueron diferentes en la primera lámina que en la segunda. Entonces, tengan en cuenta que la bolita que está arriba es el sol, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que de forma histórica hemos visto que siempre que el sol está paralelo a nosotros, pues perpendicular, perdón, es porque tenemos mediodía y es el mayor nivel de sol, ¿sí? Y cuando está al costado, pues es porque notoriamente no genera tan gran impacto como en la segunda lámina. Entonces, tomémonos 5 minuticos, por favor, y volvemos a hacer una pequeña discusión sobre el tema para que abordemos el riesgo, porque vamos a hacer un ejercicio muy práctico con una matriz que tenemos preparada, orientada desde la norma ISO 31000, que notoriamente les va a servir muchísimo para poder orientar tanto la identificación del riesgo como su tratamiento, ¿sí? Entonces, por favor, tomémonos los 5 minutos y en 5 minutos evaluamos la respuesta. Son las 8:35, a las 8:40, por favor, les pediría a las personas que quieran participar, activar su micrófono o levantar la mano para que les podamos pues dar la palabra y puedan hacer uso de este ejercicio de participación. Bueno, entonces adelante, 5 minutos.
Bueno, hola, hola. ¿Cómo les fue? ¿Qué riesgos y peligros identificamos? Hola. ¿Tenemos levantadas las manos? No, profe, no tenemos. Todavía no, Alejo. Alejo, ¿y vos hiciste el ejercicio? Profe, no, no. Vale, vale. Bueno, demos un segundo a ver si alguien levanta la mano a participar. Bueno, entonces, eh, recuerden que el riesgo es el daño por la exposición. Esa es la variable que nosotros debemos tener en cuenta. El peligro por la exposición. Cuanto más tiempo nos expongamos a un riesgo, o a un peligro, ¿cierto? ¿El peligro qué es? Mientras más veces pasemos la calle con los vehículos en movimiento, pues el riesgo va a ser mayor de que me atropellen, ¿sí? Entonces miren que la exposición es una pieza clave dentro del ejercicio de la protección y la salvaguarda de los recursos, ¿sí? Mientras más tiempo estemos debajo de la colina donde está la roca que está por caerse, pues más probabilidades tengo de que la roca caiga sobre mí. Ahora, ¿qué pasaría donde la calle que yo atravieso para poderla atravesar, esperar el semáforo en rojo? Pues eso ya disminuiría, ¿cierto? Porque el peligro va a estar de alguna manera suspendido allá en el semáforo, allá en la cebra. Eso quiere decir que va a haber menos probabilidad, el riesgo debería ser menor porque estamos disminuyendo el peligro se puede minimizar también, ¿sí? El peligro puede estar latente, pero notoriamente hay unos controles operacionales, por ejemplo, en la seguridad vial tenemos los reductores de velocidad, tenemos los semáforos, ¿sí? Y miren que esto impacta muy positivamente y es un ejercicio que podemos tener claramente en el tema de seguridad. Cuando, cuando yo coloco reductores de velocidad en una avenida donde la velocidad promedio es de 80 kilómetros por hora, pues esos 80 kilómetros por hora de un vehículo va a matar a cualquier persona, ¿cierto? Va a ser letal para cualquier persona que sea atropellada. Pero ¿qué sucede si la avenida en el sitio por donde la gente debe pasar, ¿sí? Por donde se ha dispuesto la cebra para que la gente pase, se le colocan reductores de velocidad? Pues sucede que la velocidad va a reducirse quizás desde 80 a 30 kilómetros por hora. O sea que un golpe a 30 kilómetros por hora no va a tener la misma letalidad que tiene el golpe a 80 kilómetros por hora. Esto particularmente minimiza el riesgo y minimiza la peor consecuencia, ¿sí? O sea que la peor consecuencia ya no va a ser la muerte, sino que puede ser cualquier otro efecto a la salud que notoriamente puede ser grave, que me puede llevar a la misma fatalidad, pero ya con menor exposición a esa peor consecuencia, ¿sí? Entonces miren que la primera lámina, el sol está al costado, eso quiere decir que el sol no está tan fuerte, esto es algo que particularmente reconocemos en cualquier parte del mundo, ¿sí? Vemos que de alguna manera las personas están expuestas al sol, todas, ¿sí? Pero aquí hay una particularidad y es que estas personas en las toallas amarillas, en los cubiertos amarillos, tienen una tolva. Entonces, cuando el sol cambia de lado, ¿sí? Miren que el joven se coloca camiseta y colocan el parasol. Esto quiere decir que particularmente ellos están minimizando el riesgo de quemaduras utilizando un control operacional que es una cubierta para que el sol no les dé. Eso está perfecto. Pero miren la segunda pareja. La segunda pareja no aplicó bloqueador y tampoco tienen ese control operacional que va a minimizar el riesgo de quemaduras.
Recuerden que aquí el peligro es la radiación directa del sol, porque esa radiación directa a esa hora, en ese espacio, pues notoriamente es mucho más fuerte. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo son quemaduras de segundo y tercer grado, ¿sí? Pero ellos están totalmente expuestos. Entonces, ellos están más expuestos que la otra pareja y pues esto nos lleva a que la condición de riesgo se puede tratar en diferentes maneras, en diferentes escenarios y posibilitando pues disminuir ese riesgo tan fuerte que se puede dar en las condiciones de seguridad. Ahora veamos cómo lo hacemos en la seguridad privada, ¿sí? Particularmente si estamos expuestos a condiciones de hurto o condiciones de intervención de conflicto social, pues notoriamente también tenemos a nuestro personal de seguridad expuesto a esos peligros, ¿cierto? Es un peligro latente permanente, que precisamente tengo una exposición directa, ¿sí? Porque todo el tiempo estoy ahí, tengo las puertas abiertas del negocio y notoriamente tengo un guarda de seguridad. Ese guarda de seguridad generalmente lo protegemos con un chaleco o con una cabina, ¿sí? Entonces el guarda está dentro de una cabina observando, ¿sí? Identificando cualquier peligro que se pueda dar para poder medir el riesgo, poder tratar el riesgo y poder tomar acciones frente a ese riesgo. Entonces el riesgo de ser hurtado o el riesgo de ser objeto de hurto me lleva a tener diferentes condiciones o herramientas que puedan prevenir esas condiciones, ¿sí? Entonces es supremamente importante poder establecer esto en la vida diaria. Es que es un tema de vida diaria. Todo el tiempo estamos expuestos a riesgos y esos riesgos hay que tratarlos. Bueno, entonces hablemos un poco de la ISO 31000, versión 2009, ¿sí? Hablemos un poco cronológicamente. En 1960, el sector asegurador, el sector tecnológico y el militar, ¿cierto? Emplean diferentes condiciones y algunos procedimientos de identificación de riesgos, sobre todo el nuclear. En 1970, el sector empresarial genera el Código Nuclear de Estados Unidos, porque fue el tiempo en el que más se ahondó el tema de generación de energía nuclear, ¿sí? Y el tratamiento y fabricación de armas nucleares en este país. En 1991, entonces, ya se genera el modelo COSO y el control interno y gestión de riesgos, que notoriamente no orienta únicamente a los modelos de prevención de pérdidas económicos y financieros. Es que generalmente cuando escuchamos el modelo COSO decimos, no, pues es como un modelo de control interno. No, ese modelo establece la identificación y prevención, la identificación y tratamiento de los riesgos en cualquier esquema de la compañía que pueda impactar notoriamente las finanzas. Y recuerden que esto en cualquier sentido, hablándolo domésticamente o empresarialmente, siempre los riesgos van a ocasionar daños en cualquiera de estos elementos. Entonces hay que tener claro esa condición. En 1993, paralelamente pues, a ese modelo COSO, Australia y Nueva Zelanda publicaron la norma ANS 4360 sobre el riesgo en sus empresas públicas. Y aquí viene algo importante porque es que el riesgo que uno tiene en las compañías del sector privado notoriamente se pueden tratar idénticamente como se tratan las empresas públicas, porque son organizaciones que están compuestas por unos procesos que interrelacionados alcanzan un objetivo común. Pero recuerden que el sector público tiene unas condiciones adicionales, ¿sí? Porque son objeto precisamente de una intervención social. Ahora, miren lo que se viene en el 2002. En el 2002, ya después de que han sucedido diferentes situaciones en Estados Unidos y en Europa, a partir de los actos ilícitos y fraudulentos. Entonces se crea la ley Sarbos o Sarbanes-Oxley. Esa ley Sarbos precisamente establece toda una cadena de rigor para poder garantizar que las empresas, los bancos y todas las entidades privadas y públicas puedan protegerse, ¿cierto? A la luz de evitar fraudes y riesgos que provienen de las situaciones nominales de
del factor criminal, ¿sí? Si ustedes ven esta cronología me lleva, hombre, de que se han tomado todos los esquemas de riesgos, ¿sí? Se han tomado todos los esquemas de lo que puede pasar. No necesariamente cuando sale la ley Sarbos en el 2002, significa que todo está orientado únicamente a evitar fraudes y riesgos de bancarrota. No, sucede que todos en el mundo hemos empezado a evolucionar sobre los riesgos y estamos tratando los riesgos de forma mucho más seria. De hecho, en términos de seguridad y salud, se genera toda la matriz de riesgos con la GTC 45 y eso nos lleva a medir los riesgos de seguridad que pueda afectar la salud. Y notoriamente ahí hay una condición de riesgo público que también incursiona perfectamente en los riesgos que se pueden dar en la seguridad privada, ¿sí? Entonces, no podemos establecer que el tratamiento del riesgo es únicamente para prevenir las pérdidas económicas. No, es que todo lleva allá. Si una ciudad, por ejemplo, se ve afectada por una condición de un fenómeno natural o de un fenómeno de un conflicto social, pues notoriamente se van a requerir muchos recursos financieros y económicos para poder ayudar a la gente, y muchas veces esos recursos son limitados. Muchas veces el poder llegar allá tiene unas restricciones geográficas bastante arduas que notoriamente hacen imposible poder ayudar a más gente. Entonces tengan en cuenta que el mero hecho de tratar el concepto de riesgo nos lleva a una fenomenología totalmente diferente. Y esto arraiga precisamente herramientas de diferentes condiciones. Yo puedo establecer una herramienta de control interno para todo el esquema de protección de las personas en la seguridad privada. Por ejemplo, ¿qué controles internos tiene la compañía para garantizar que las personas estén bien, que no puedan ser afectadas ni por accidente puedan ser afectadas por una condición de conflicto social o por una condición de orden social? Todo esto nos lleva precisamente a la unificación de criterios para todos los sectores económicos. Entonces hemos visto que en Nueva Zelanda publicaron un muy buen ejercicio. Esa norma 4360 es una norma enriquecedora para cualquier tipo de percepción de riesgo, pero está focalizada en empresas públicas y eso es importante porque de ahí también se desprendió una capacidad para poder tratar los riesgos de forma general. El modelo COSO para todo el tema de control interno y gestión de riesgos fue importante. El tema del código de riesgo para el sector nuclear en Estados Unidos, la ingeniería náutica y aeronáutica y militar, pues todo esto nos lleva precisamente a que hay vidas humanas en riesgo y que notoriamente cada día hay que reinventar los controles operacionales para garantizar que tengan una efectividad, ¿cierto? Que sean eficaces. La eficacia, recuerden que es el alcance del objetivo propuesto para la razón de ser del control. Entonces, cada control interno o cada control operacional debería estar dando resultados fehacientes sobre la prevención de pérdidas, ¿sí? Ya sean humanas, ya sean de infraestructura, ya sean de procesos, ya sean comerciales. Tenemos diferentes pérdidas y esas pérdidas hay que listarlas y poder saber cómo tratarlas o cómo evaluar por dónde voy a empezar, porque tenemos tantos riesgos que notoriamente a la luz de poder abordarlos, es posible que no sepamos por dónde empezar. Y eso es precisamente parte de la práctica que vamos a hacer hoy, es, venga, ¿cuál es el nivel de priorización que yo debería ejecutar? ¿Cuál es un modelo práctico de valoración de riesgo para poder saber cuál es el riesgo más inminente o con peligro más inminente que pueda causar daño y pueda generar pérdidas? ¿Sí? Listo. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Por favor, levanten la mano o hagan, o si no pueden hablar en este momento, por favor, hagan la pregunta por el chat. Aquí estamos abiertos precisamente porque esto es parte de la construcción del conocimiento, en que ustedes de alguna manera nos entreguen sus dudas o nos entreguen también sus opiniones o fundamentos sobre el factor de riesgo y podamos crecer todos en este ambiguo camino hacia
la protección y prevención de pérdidas. Alejo, ¿hay alguien con la mano levantada? Porfa. Profe, ¿No todavía? me preguntas en el chat tampoco. No Ok. todavía. No aún. Ok, vale. Bueno, entonces vamos a tratar de fundamentarnos con algunas definiciones claves, ¿sí? La primera es el riesgo, es el efecto en la incertidumbre sobre los objetivos planteados. Aquí particularmente podemos llevar el riesgo a la combinación entre probabilidad y ocurrencia, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia de algo que pueda causarnos daño. Esto es muy importante. Recuerden que en nuestra vida diaria estamos inmersos en unas condiciones de riesgo bastante tácitas de la naturaleza de nuestra actividad económica, de la naturaleza del tiempo en exposición a diferentes peligros que sabemos que existen, pero que notoriamente la percepción siempre se vuelve ambigua, ¿sí? Se vuelve ambigua con las condiciones que están ahí, que están presentes y que sabemos que están, pero ya las consideramos parte del paisaje. Y eso notoriamente es un elemento que hay que cambiar. La percepción de riesgo se tiene que convertir en un accionador, en un parámetro de alerta, en un parámetro que me motiva a hacer cosas diferentes y a mover mi gente hacia diferentes acciones que permean precisamente esa prevención de pérdidas. Parte interesada, persona u organización que puede afectarse o verse afectada o percibir como afectada por una decisión. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que las partes interesadas son muchas, ¿cierto? Y hay que evaluar a cuáles de ellas se pueden llegar a verse afectadas. Miren que ahorita con el ejercicio sobre el proveedor que entrega de forma atrasada los materiales, pues notoriamente estamos viendo que si esa parte interesada hace su evaluación de riesgo, va a ver que el mero hecho de poder, de generar su producción de forma atrasada, pues notoriamente me va a afectar a mí como cliente. Y se va a afectar también él, porque va a haber una condición anómala, porque yo no lo voy a volver a comprar, ¿sí? Entonces, mírenlo desde ese foco. Las partes interesadas hay que analizarlas, hay que saber qué condiciones pueden percibirse en esas personas o en esas partes cuando yo actúo de una manera específica. Entonces, cuando yo no tomo las condiciones o no ejecuto las acciones de control operacional que establecí precisamente para prevenir las pérdidas. Bueno, tenemos el concepto de control. Este concepto de control es la medida que se mantiene o modifica un riesgo, ¿sí? Entonces, mantener un riesgo significa que no se vaya a aumentar. Y aquí viene una condición. Los riesgos pueden minimizarse, claro que sí, pero también un riesgo cuando usted no hace nada sobre él puede maximizarse y puede llevar a una condición que inexplicablemente nos entregue un efecto o una condición mucho más grave. Bueno, entonces, ahora definamos evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso global de la identificación, el análisis y la valoración. Aquí todavía no estamos, miren que aquí todavía estamos en el proceso de priorización, de ver, hombre, cuál es el riesgo por donde debo arrancar, ¿sí? Esa parte es fundamental y debo iniciar pues con un proceso muy arduo de poder identificar todas las cosas que puedan afectar esa condición, ¿sí?
Veamos entonces peligro, situación en la que existe la posibilidad, amenaza o ocasión en que ocurra una desgracia o un contratiempo. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues la persona que hurta, que está cerca del sitio donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad económica, o cualquier otro elemento que pueda generar de alguna manera una, una exposición a una condición no deseada, no esperada, de esa actividad económica que estoy desarrollando. ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes tipos de riesgo, pero vuelvo e insisto, por favor, si hay alguien con alguna duda, alguna opinión, por favor, levante la mano. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor. ¿Nadie, Alejo? No, profe, aún todavía no. Vale, vale. Bueno, entonces, démosle continuidad. Tenemos unos riesgos de acuerdo a la actividad, ¿sí? Entonces hay unos riesgos que son sistemáticos y otros que son no sistemáticos. Los riesgos sistemáticos son aquellos que pueden estar presentes en un sector económico, en un mercado, ¿sí? Que pueden de alguna manera cubrir los diferentes elementos que conforman ese mercado. O sea que es recurrente, ¿sí? Está aquí y está allá. Es un riesgo sistemático, lo encontramos en diferente forma, pero está en todo el mercado. Por ejemplo, si yo voy al sector agrícola, yo sé que hay un riesgo sistemático, es el riesgo de los microorganismos que afectan ciertas raíces de cultivos, ¿cierto? Pero eso se da en todo el mercado, en toda la actividad económica del cultivo. Encontramos entonces que es riesgo sistemático, hay que tratarlo desde un esquema sistémico, o sea, hay que entender notoriamente cómo ese peligro está dañando nuestros cultivos, hay que saber cómo debemos tratarlo y posteriormente hacer una divulgación a toda la cadena de valor del sector económico para poder garantizar poder tener un mayor impacto, ¿sí? Y el riesgo no sistemático que se da específicamente en un proceso específico de una empresa o se da específicamente en una parte de nuestra vida, pues no es algo que recurra, que concurra, ¿sí? Entonces, a veces vemos riesgos que son diferentes, pero se dan al mismo tiempo. A eso también le podemos llamar riesgo sistemático, porque además de ser recurrente, es concurrente, o sea, concurre con otros riesgos. En el riesgo no sistemático estamos hablando de cosas notoriamente específicas que se dan en ciertos momentos y en ciertos procesos. Eso es otra condición. La temporalidad. Le llamamos riesgo sistemático también aquel riesgo que se puede llegar a dar al mismo tiempo, ¿sí? O se da en diferentes periodos, pero ya sabemos que son periodos específicos, ¿sí? Esa diferencia es importante porque cuando nosotros decimos que hay un riesgo sistemático, es un riesgo que no podemos abordar solos, tenemos que abordar de forma sistémica con todos los elementos y todos los procesos que puedan abordar o que puedan aportarle un granito de arena para conseguir un resultado diferente. Entonces miren que esta condición es bastante particular, ¿sí? Bueno, vamos entonces a los tipos de riesgos según la naturaleza, ¿sí? Entonces, tenemos riesgos financieros, todos los relacionados con la gestión financiera. Podemos tener riesgos financieros como, por ejemplo, para el sector bancario que maneja moneda extranjera y que no tiene inversiones en el exterior, pues la caída del dólar es un riesgo financiero, ¿sí? Riesgos financieros, el aumento de la tasa de interés. Pues cuando aumenta la tasa de interés es muy posible que tenga menos usuarios solicitando créditos. Entonces se baja la bolsa que tienen los bancos o las entidades bancarias o financieras para entregar al mercado. Entonces miren particularmente ese tipo de riesgos. Riesgos económicos. Este riesgo económico se puede dar
a nivel microeconómico, o sea, por empresa, o a nivel macroeconómico, que es por país, por sector económico. Cuando estamos hablando de sectores económicos o actividades económicas, ya es un factor macroeconómico, porque no estamos hablando dentro de una empresa, sino a la luz de varias compañías que representan diferentes sectores geográficos y diferentes impactos a la economía nacional, ¿sí? Entonces, en riesgos económicos podemos encontrar, por ejemplo, la escasez de una materia prima que pueda generar el impacto en una actividad económica específica, por ejemplo, el plástico. Cuando la materia prima para producir elementos plásticos se vuelve escaso, pues notoriamente la actividad económica también se impacta. No puede producir lo que generalmente se debe producir para poder mantener esa cadena de valor en el mercado. Y eso impacta de diferente manera, genera desempleo, porque lógicamente si yo no tengo materia prima, pues no voy a producir lo mismo. Los transportistas que transportan tanto la materia prima como el producto no van a ser empleados en esos momentos. Vamos a tener diferentes impactos y diferentes riesgos que hay que tratar, ¿sí? Riesgos ambientales son aquellos a los que están expuestas las empresas y las personas en el entorno en el que estamos rodeados. Entonces podemos encontrar un riesgo de inundación, ¿cierto? Que si lo simulamos, si hacemos una simulación y estamos hablando de riesgos, pues los riesgos son las mismas amenazas que están descritas en el plan de emergencias y contingencias. Recuerden que ambientalmente podemos tener un riesgo de incendio, ¿cierto? Y es la misma amenaza de incendio, es una amenaza, es algo que puede vulnerar nuestras capacidades instaladas y que, pues lógicamente nos puede generar tanto pérdidas humanas como pérdidas de infraestructura. Riesgos políticos que pueden derivarse de las circunstancias del país en el que se mueven las compañías, en el que se mueven las personas. Y notoriamente hoy vemos como un nivel de polarización puede generar un riesgo político, ¿sí? Un riesgo de desaprobación de una norma o de aprobación de una norma en la cual no están de acuerdo todos los otros sectores. Y esto puede originar unos riesgos de orden social bastante importantes. Hay riesgos legales que notoriamente están presentes permanentemente, tanto para empresas como para personas naturales, y esto se lleva a que hay una innumerable lista de normas y de leyes que tenemos que cumplir los ciudadanos, también los empresarios. Y notoriamente el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad. Entonces el desconocer los temas legales ya nos genera un riesgo, y es que el desconocimiento no te exima de la responsabilidad. Entonces tienes que responder por aquello que dejaste de hacer o que hiciste de forma inadecuada, ¿sí? Entonces miren todo este esquema. Estos conceptos son precisamente extraídos de la norma ISO 31000. Vamos a ver el riesgo como proceso. Entonces, en primera instancia tenemos la creación y protección del valor, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica del riesgo, la mejora continua? Recuerden que el riesgo como proceso debe verse como un elemento de valor y no como un elemento de costo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a tener una mejor información disponible, tener factores humanos y culturales más preparados, prepararnos precisamente para la mejora continua. Tenemos una cadena de valor integrada, estructurada y exhaustiva, adaptada a los cambios e inclusiva, porque esto es muy importante. Cuando nos adaptamos a los cambios, generamos una inclusión de diferentes variables. Es que cuando hablábamos de las partes interesadas, miren que el elemento es crucial en este sentido. Y es que cuando hablamos de este elemento, estamos hablando precisamente de que podamos sacar adelante las diferentes condiciones de riesgo que podemos llegar a tener en nuestro sector, en nuestra actividad económica, pero aunados por esas partes interesadas que quizás tengan más experiencia que yo y hayan tenido más experiencias en ese sentido, donde las lecciones aprendidas puedan traernos el día de hoy unos elementos de liderazgo, ¿sí? Entonces, ese compromiso del líder debe estar connotado en el diseño de ese plan de gestión del riesgo,
en la implementación de ese plan de gestión de riesgo, su valoración, la mejora y lógicamente la integración con todos los demás sistemas de gestión que usted pueda llegar a tener en su compañía. Entonces, hoy en día podemos tener compañías con 4 sistemas de gestión o un sistema integrado de cuatro normas, pero miren que el riesgo está presente en todo sentido. Entonces, no tiene por qué ser excluido del proceso normal o el normal desarrollo de la organización. Debe estar ahí presente y debe estar implícito dentro de los demás elementos o herramientas que debo manejar. Bueno, entonces miremos particularmente que el capítulo 6 de la norma ISO 31000 establece que siempre va a haber una comunicación y consulta. Cuando nosotros nos comunicamos con las partes interesadas, notoriamente ellos van a entregarnos información de donde posiblemente vamos a establecer tanto el alcance, el contexto y los criterios para la evaluación del riesgo. Entonces recuerden que, bueno, tenemos que limitarnos hasta dónde vamos a llegar este año, hasta dónde, qué tanto vamos a avanzar en identificación de riesgos a 3 años. ¿Cuáles van a ser esos criterios? ¿Cuál es el contexto de cada uno de esos riesgos en nuestra organización en términos generales? Y la evaluación de riesgo está connotada por 3 elementos claves. El primero es la identificación del riesgo. El segundo es el análisis del riesgo. Y el tercero es la valoración del riesgo. Esa valoración, recuerden, me va a dar la priorización. Me va a decir si ese riesgo es extremo, si es alto, si es bajo. Me va a decir por dónde empezar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ejecutar o poder plantear acciones que traten el riesgo y puedan generar el seguimiento y la revisión con el fin de minimizarlos, modificarlos y prevenir pérdidas, ¿sí? Esto notoriamente con un registro de informe permanentes a la alta gerencia para poder garantizar que esos riesgos han sido gestionados. Bueno, entonces, en esta lámina lo único que les quería mostrar es que si yo lo veo de forma general, es un taller, ¿cierto? De mecánica automotriz. Es un taller que se ve organizado, no tiene elementos en el piso, entonces notoriamente este taller puede llegar a tener un nivel de percepción de riesgo importante, ¿sí? O sea, que su nivel de percepción del riesgo está dado en que no pueden tener herramientas en el piso porque alguien se puede caer, ¿cierto? No deben tener, la iluminación es bastante importante, entonces ellos ven que si hay buena iluminación el trabajo debe salir lo mejor posible porque vamos a poder identificar todos los elementos o piezas del vehículo. Pero si ustedes ven más adelante, van a ver un brazo, un gato hidráulico, que es el que sostiene el motor, ¿sí? Entonces, fíjense que así nosotros tratemos todos los riesgos, hay riesgos que se nos escapan en la operación, ¿sí? Miren que podemos tratar los riesgos de la planificación de la actividad económica, podemos tratar los riesgos de la comercialización del producto de la actividad económica, podemos de hecho tratar todos los riesgos asumidos o identificados a partir del suministro de los materiales e insumos o servicios para la actividad económica, pero miren que en la operación se dan cambios, ¿sí? Se dan cambios que notoriamente hay que tener en cuenta. Y el tener un motor elevado genera un riesgo. El peligro es el motor elevado, ¿cierto? El riesgo, ¿qué es? Que se caiga encima de un pie, de una mano, que a alguien se le ocurra sentarse sobre esa estiba o sobre esa estructura de madera y que notoriamente podamos tener un impacto de atención inmediata. Entonces, simplemente les traía esta lámina para que veamos la connotación de que hay cambios, ¿sí? Es posible que el motor no haya tenido que extraerse del vehículo porque no se extraen motores. Y si haya tenido que traer esta maquinaria de un taller amigo o de alguna otra compañía donde se alquiló, pero que notoriamente no teníamos connotado dentro de la percepción de riesgo del taller. Y miren que hay cosas que suceden de esta manera. Hay objetos o máquinas o elementos extraños que vienen del exterior y que notoriamente pueden incidir en un impacto mayor a nuestra organización. Bueno, en el proceso de identificación del riesgo, entonces, ¿cuál es su propósito? Encontrar y reconocer, describiendo esos riesgos que pueden ayudar o impedir a la organización lograr sus objetivos. Recuerden que todo está en pro de los objetivos que queremos alcanzar. Hay una cantidad pues de
de técnicas para identificar esas incertidumbres, pero hay que tener en cuenta que todo proceso de identificación de riesgo debe hacerse con información pertinente. Debe, de hecho, establecerse, pensaríamos que debería establecerse dentro de las connotaciones de la política corporativa, una política sobre la prevención del riesgo o sobre el tratamiento del riesgo que sea apropiada y actualizada para la identificación de las diferentes incertidumbres, ¿sí? Entonces, dentro de esas técnicas o elementos hay que tener en cuenta las fuentes de los riesgos tangibles e intangibles. Recuerden que pueden haber los riesgos legales, por ejemplo, son riesgos intangibles que usted no ve. O sea, me puede causar un daño, pero un daño económico que notoriamente puede ser invisible actualmente, pero que va a generar una erogación de dinero a futuro. Mientras que las tangibles son las que pueden causar daño ya, fenómenos naturales, fenómenos sociales, ¿sí? Poder identificar las causas y los eventos en los que se han dado en la historia para poder garantizar, aprender de las cosas que hemos abordado, tener claramente las amenazas y oportunidades, ¿sí? Las vulnerabilidades y capacidades es algo fundamental. De hecho, las vulnerabilidades y capacidades se analizan en el plan de gestión de emergencias. Esas vulnerabilidades nos dicen qué capacidad tengo yo para atender una situación. Pero ojo, que en el tratamiento del riesgo hay que ir mucho más atrás. O sea que muy seguramente cuando nosotros hacemos un buen trabajo en el tratamiento de riesgo, vamos a tener una disminución de la demanda de dinero, de recursos económicos para mantener una vulnerabilidad media o alta y mantener unas capacidades instaladas para esos riesgos, ¿sí? Hay que tener en cuenta los cambios, ¿sí? Como lo decía en la lámina anterior, los cambios pueden impactar de forma directa, y se los digo, de forma directa pueden generar que el peligro se materialice y que notoriamente nos genere daños irreparables, ¿sí? Riesgos emergentes precisamente de esos cambios, midiendo también la naturaleza de esos riesgos, sus consecuencias y sus impactos. Hay que entender un poco que no nos lo sabemos toda, ¿sí? Entonces, hay unas limitaciones de conocimiento que hay que explorar, ¿sí? De qué no estoy enterado yo, qué no conozco, qué no sé hacer para poder garantizar colocar a las personas que son o poder recibir el asesoramiento de personas que sepan sobre el tema. Existen sesgos y supuestos y creencias que notoriamente nos dan como una tranquilidad de no tratar los riesgos, y eso es inadmisible, ¿sí? Porque entonces hay dichos como, no, las cosas suceden cuando deben suceder y notoriamente pues no nos va a pasar nada, pero es que no estamos haciendo nada para prevenir que las cosas pasen. Entonces, de forma directa es muy posible que suceda. Factores relacionados con el tiempo, con la temporalidad, es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Los factores relacionados con el tiempo tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de elementos que puedan volverse un peligro al no abordarse de forma oportuna. Eso, por ejemplo, lo podemos relacionar con el mantenimiento de las máquinas, de los vehículos transportadores, de las armas que se utilizan en la seguridad privada, por ejemplo. Pues si yo no hago el proceso que debo hacer en el tiempo, pues esos elementos van a fallar y me van a generar van a maximizar el riesgo, ¿sí? Porque notoriamente yo estoy confiado en que tengo unos controles operacionales para tratar esos peligros, pero notoriamente no van a funcionar en el momento en el que más yo lo necesitaba, ¿sí? Bueno, entonces, miren que particularmente la identificación se da a través de todas estas variables, ¿sí? Hay diferentes técnicas, ¿sí? La observación, la entrevista, el análisis, la percepción de otras personas y la experiencia de otras personas. Cuando yo voy a analizar un riesgo, pues las técnicas son más cualitativas o cuantitativas o una combinación de estas. Y estas me llevan es precisamente a comprender cuál es la naturaleza del riesgo y sus características. ¿Qué debería yo hacer para mitigar ese riesgo? ¿Sí? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O qué no debería yo estar haciendo que alimente ese riesgo? ¿Sí? Entonces, ¿qué factores deberíamos considerar en el análisis? La probabilidad de los eventos y de las consecuencias. ¿Qué tan probable, o sea, cuántas veces sucede el evento?
¿Y cuál sería la peor consecuencia? O sea, la magnitud. La naturaleza del evento y la magnitud de las consecuencias. La complejidad y la interconexión con otras partes. Eso quiere decir que podemos medir si el riesgo es sistemático o no, ¿sí? Si el riesgo está presente en diferentes partes de la compañía o definitivamente es un riesgo que se da en todo el sector económico y que notoriamente yo no sabía. Los factores relacionados con el tiempo y la volatilidad, ¿sí? El tiempo es primordial. Como se los decía ahorita, el tema de mantenimiento en el tiempo es fundamental, el tema de abordar los riesgos en el tiempo es fundamental y eso de forma definitiva va a prevenir las pérdidas. La eficacia de los controles existentes, siempre tenemos controles existentes que se han abordado de alguna manera, de forma incipiente, o sencillamente es parte residual de lo que me han exigido los clientes y los proveedores o el mismo gobierno de nuestro país. Entonces hay que tener en cuenta que ya hay controles, pero hay que revisar si esos controles son eficaces o no. O sea, si realmente se está obteniendo el resultado esperado con ello. Y los niveles de sensibilidad y de confianza. ¿Qué tan confiables son? ¿Sí? Bueno. Ese es el análisis. Miren todo lo que hay que tener en cuenta en el análisis, ¿sí? Probabilidad, consecuencia, naturaleza, magnitud, complejidad, factor de tiempo, controles existentes, nivel de confianza, nivel de sensibilización. Y viene la tercera etapa, que es la valoración, es donde yo digo, venga, ¿eso es un riesgo alto? ¿Es un riesgo bajo? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de aceptabilidad del riesgo? Aunque los riesgos no se aceptan, pues se determina que hay un nivel de aceptabilidad cuando el riesgo es bajo y está controlado, ¿sí? Cuando de alguna manera está presente, pero está enjaulado, ¿sí? Y a la jaula se le hace mantenimiento a sus candados, tiene doble cerradura, se cambian los candados cada mes, se hace inspección visual todos los días, está además, tiene circuito cerrado de televisión, tiene puertas de seguridad. Bueno, tenemos diferentes controles operacionales que nos pueden llevar a aceptar el riesgo. El riesgo está ahí, pero notoriamente no nos va a causar daño. Tendría que pasar algo definitivamente extraordinario para que ese riesgo se materializara. Sin embargo, habría que tener controles operacionales también para esa cuestión. Cuando los controles existentes fallan, ¿qué hacer? Y a eso va muy alineado con el plan de continuidad de negocio. ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando se nos incendia la planta? ¿O qué debemos hacer cuando estamos en un momento de hurto? ¿O qué debemos hacer en un momento en el que tenemos un problema de inundación? ¿O qué hay que hacer cuando tenemos un problema de orden público? Ustedes ven, por ejemplo, en diferentes ciudades del mundo que cuando hay una marcha o hay una condición de protesta, ocurren sucesos adicionales y potencialmente ajenos a esos movimientos de protesta que generan estragos en las ciudades, ¿cierto? Daños a los centros comerciales, a los sitios residenciales. Entonces vemos cómo notoriamente todo eso puede alimentar y puede impactar de forma continua. Y sobre eso hay que valorar acciones adicionales, ¿sí? ¿Qué decisiones? Las decisiones que conducen a no hacer nada más, a considerar opciones para el tratamiento del riesgo, a realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo. Hay riesgos que no conocemos muy bien y a eso es que me refiero cuando les digo que debemos contratar personas con una capacidad y una competencia diferente para garantizar que las cosas sucedan, ¿sí? Mantener los controles existentes y reconsiderar los objetivos. O sea que las decisiones que yo debería tomar son estas. ¿A partir de qué? De la valoración de riesgo, ¿sí? Ojo que es posible que debamos volver a valorar porque notoriamente el mercado o la actividad económica puede tener una reseña, ¿cierto? Una orientación o una guía sobre ese riesgo específico y a nosotros no nos esté dando el nivel de priorización que lo tiene el gremio, por ejemplo. Entonces, si no es así, deberíamos tomarnos el tiempo y volver a valorar el riesgo para poder identificar si algo está pasando o no. Bueno, ¿qué es percepción de riesgo y por qué la percepción de riesgo es inadecuada? ¿Cuándo es inadecuada? Cuando, por ejemplo, se tiene ausencia de la visión de riesgo. Hay personas que notoriamente no saben cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces es importante
poder establecer un nivel diferente, óptimo, pues, con la condición. La presión social, nadie los percibe, por tanto no voy a destacar el riesgo, ¿sí? O sea, no tengo a nadie diciéndome, ojo, que ahí hay un riesgo, ¿sí? Entonces, si no tengo a nadie diciéndome eso, pues notoriamente no lo voy a hacer, ¿sí? Comodidad, pues, hombre, yo no tengo por qué hacerlo, yo estoy cómodo, tendría que gastar más dinero, tendría que esforzarme más, tendría que tener más reuniones, se me va a atrasar el trabajo. Entonces, como no lo quiero hacer, pues sencillamente no lo hago. Y eso se convierte en un dilema bastante crítico, pues. Y es por eso que la percepción de riesgo es inadecuada, ¿sí? Porque tenemos todas estas connotaciones que son notoriamente humanas, que nos pueden llevar a descuidar el riesgo, a descuidar lo que puede ocasionarnos daño y que particularmente siempre está presente. Bueno, los diferentes tipos de percepción, entonces tengamos en cuenta que es diferente la percepción. Por ejemplo, en esta lámina hablamos de la percepción del padre, del niño y de la madre. Miren que la percepción de la madre siempre es mucho más extrema, porque está pensando en que cosas diferentes pueden pasar. Entonces, tengamos en cuenta que eso es una condición que debemos respetar la percepción del otro. Es posible que ellos estén viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Mire la percepción del niño, generalmente del objeto que está en cuestión o que está en riesgo, puede verlo como un riesgo medio y no necesariamente verse inmerso en una condición incómoda. Y la percepción del padre es la confianza, de que como lo está haciendo, pues él tiene el control, pero no lo tiene, ¿sí? Porque lo podemos ver de forma diferente en otro sentido. Aquí tenía otra instrucción, pero entonces vamos a dejar esta instrucción para pasar a un tema práctico que es el ejercicio. Entonces, miren, yo les he traído aquí un ejercicio donde tenemos un análisis de actividades, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un nombre de actividad, que es el transporte de valores desde el banco, ¿sí? Entonces, desde el banco hay que transportar un dinero. Dice que la actividad se escribe a continuación. Después de recolectado el dinero de los bancos presentes en el centro comercial principal, se debe transportar durante 15 minutos o alrededor de 20 kilómetros cada día, 2 veces al día. Esa es la actividad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo? Pues hurto, ¿cierto? Asalto a mano armada, aquí lo tenemos. Es una actividad que está relacionada con ¿qué? Con transporte. Si estuviese relacionada con inspección, demora, operación o almacenamiento, pues lo colocaríamos en el lugar adecuado. Origen del paso, origen de la actividad es una condición interna porque es la misma empresa la que lo está haciendo, ¿sí? Proceso que interviene, seguridad privada. ¿Quién es el responsable? El coordinador de transporte, ¿sí? De valores. Entonces esto nos va llevando a un análisis de información. Asalto a mano armada, ¿sí? Análisis del valor. Es una actividad necesaria e indispensable. Usted no puede dejar de transportar los bienes de estos clientes porque es su razón de ser. O sea, para eso nació la compañía y para ello contrató usted las personas que han sido entrenadas, formadas y notoriamente relacionadas con el riesgo y el peligro que existe en esta condición. Entonces, con las condiciones actuales, cuando yo analizo el tiempo, miren que son 15 minutos, ¿sí? Que notoriamente es humano totalmente. Yo podría tener, de hecho, una observación aquí, es que esto que lo hacen las personas
pudiese hacerse de una forma automatizada o tecnológica. No sé, hay diferentes tecnologías, pues, y diferentes elementos que podrían traernos herramientas o controles que puedan impedir que particularmente las personas puedan ser dañadas a partir de este riesgo, ¿cierto? A partir del peligro de la fuerza criminal en el mercado. Entonces, aquí particularmente siempre debemos relacionar la gestión del proceso. O sea, ¿dónde está relacionado el riesgo? En el planear, en el ejecutar, en el verificar o en el actuar. Entonces, aquí hemos connotado que es una actividad de operación, ¿sí? Porque es transporte, ya es precisamente la prestación del servicio, no es nada de planificación. Y en la documentación tenemos que el proceso puede estar documentado, el riesgo puede estar documentado, puede estar aplicado, pero no sabemos si es efectivo. Esa efectividad hay que medirla, hay que saber si realmente, por ejemplo, en tantos años hemos tenido tantos incidentes y de esos incidentes el 100% han salido ilesas las personas. O ha habido un 100% de ineficacia de la fuerza criminal sobre el acto o sobre la condición comercial. Entonces, miren que estas condiciones se miden. Aquí estamos midiéndolo de forma práctica y es probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra? ¿Y cuál es el impacto sobre los objetivos del negocio? ¿Sí? Entonces, lo hemos estructurado así, guiados precisamente sobre la norma 31.000, donde 1 es raro, 2 es improbable, 3 es posible, 4 es probable y 5 es casi seguro. En el impacto, pues 1 es insignificante, 5 es menor. Yo le puedo dar valores a cada uno de estos elementos para poder diligenciar la valoración de riesgo de una forma muy exhaustiva. Moderado dice que es 25, mayor es 125 y catastrófico 625. Aquí particularmente me da una priorización que es la probabilidad por impacto. Este riesgo me dio 2.500, pero miren que cuando yo valoro el riesgo, me dice que ese riesgo es extremo, que aquí puede haber pérdida de vidas y eso ya lo convierte en extremo. Y de hecho no deja de ser extremo hasta que la actividad de alguna manera reemplace a las personas o la actividad pueda llegar a disminuirse tanto que notoriamente la exposición sea tan mínima que no genere un nivel de riesgo importante. Entonces, miren que aquí, esta es la medición inicial. Nosotros ya identificamos el riesgo, sí, sabemos que podemos ser asaltados a mano armada, sí. Pueden haber otros riesgos, ¿cierto? Accidente de tránsito, volcamiento, bueno, una cantidad de elementos que se pueden dar, pero aquí estamos haciendo el ejercicio con este punto específico. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy volviendo a reevaluar las condiciones para ver qué tengo que hacer para disminuir el riesgo. Y es que siempre es potencialmente ajustable el riesgo. Sigue siendo, perdón, sigue siendo una actividad de transporte, ¿sí? Con las mismas condiciones, el riesgo se mantiene, el riesgo no va a desaparecer nunca, ¿sí? Pero la actividad seguirá siendo necesaria e indispensable y yo digo, venga, automaticemos algo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Determinemos una bodega en el centro comercial para realizar el 50% de los movimientos. Esto quiere decir que yo podría montar una bóveda, si el monto es tan importante, pues en ese centro comercial, porque dice que es el centro comercial principal de una ciudad, y lógicamente están todos los bancos, todos los negocios, y se podría tener una muy buena construcción de una bóveda que notoriamente disminuya el 50% de los movimientos. Eso quiere decir que notoriamente tendría menor nivel de exposición porque podría tener menos niveles de transporte, ¿sí? Además que ya el transporte no sería habitual porque ya no depende precisamente de las personas, sino que depende del movimiento que yo quiera hacer. Ya es una condición interna y miren que aquí yo puedo hacer muchas cosas. Sin embargo, les voy a mostrar cuál es el efecto, porque el efecto de este ejercicio es que notoriamente la percepción debe verse como una condición real. Aquí particularmente estoy diciendo que voy a disminuir el 50% del factor humano. Eso quiere decir que también es posible que disminuya el costo, ¿sí? Porque voy a tener menos gente involucrada en ese sentido. Voy a decir que es efectiva la condición, ¿sí? Para minimizar el riesgo, pero miren lo que sucede.
Aquí la probabilidad de ocurrencia baja a que puede ser posible, ¿sí? Pueden seguirme, pueden determinar la nueva frecuencia, pero notoriamente ya no va a ser probable, ¿sí? O sea, ¿qué tanta probabilidad existe de que ya una condición de un mayor volumen de dinero a transportar, pues notoriamente vaya a ser intervenido, ¿sí? Además porque se puede tener un mayor nivel de protección y eso va a llevar pues a la fuerza criminal a tener un mayor nivel de exhaustividad para llegar a tener un involucramiento en un sentido como este. ¿Qué sucedió con el riesgo? El riesgo sigue siendo extremo y hay que seguir extremando medidas. Esto quiere decir que notoriamente disminuye el riesgo, ¿sí? Minimiza el riesgo un poco, pero siguen habiendo vidas en juego. Entonces, esto es primordial. Ahora miremos la condición. El riesgo pasó de 2.500 a 1.875. O sea que el riesgo disminuyó en un 25%. Esto es realmente importante, poder mostrar gestión sobre los riesgos. Aquí vemos un riesgo muy arduo, muy complejo, pues porque estamos evaluando condiciones de vida y esas condiciones de vida son fundamentales. Pero es importante saber qué cosas se pueden hacer, ¿sí? Cosas se pueden hacer para mitigar esa condición. Y finalmente el mapa de calor que me dice gráficamente de dónde a dónde pasamos el riesgo, ¿sí? ¿Qué sería importante? Que este riesgo pasara de esta línea, pasara hacia esta línea, ¿sí? Hacia la línea amarilla, que es donde de alguna manera yo ya podría tener un poco de tranquilidad en el sentido de que es posible que ya no va a ser inevitable que haya pérdidas humanas, ¿sí? Entonces, fundamental. Bueno, entonces, no sé si hayan preguntas, existan preguntas sobre el ejercicio, sobre la matriz que les acabo de mostrar. Miren lo interesante. En este punto nosotros estamos mostrando una condición de seguridad privada que notoriamente es parte de la planificación. Son actividades y controles operacionales que yo establezco a partir de la valoración. Pero miren que en este ejercicio yo puedo establecer medidas diferentes para posibilitar que las consecuencias sean diferentes y sean notoriamente aliadas a lo que yo espero como organización, como persona, pues, y es fundamental. Alejo, por favor, dispongamos los micrófonos para preguntas y respuestas en este momento. Listo, profe. Ya están activos los micrófonos y te confirmo que hay una pregunta de Ferney Alonso Cortés. Qué pena. ¿Qué pregunta cómo se tratan los riesgos? Ok. Mira, el tratamiento de los riesgos son precisamente esa condición posterior que yo analizo cuando ya lo identifico. Entonces, en el ejercicio práctico, tú ves que nosotros lo estamos identificando en la primera parte, ¿sí? Entonces, ya sé que el riesgo es un hurto a mano armada, ¿sí? Donde pueden haber muertos, donde pueden haber cosas significativamente no esperadas, eventos adversos, ¿sí? El tratamiento se tiene que hacer a partir de las consecuencias. ¿Qué cosas se pueden tratar a la luz de las personas que pueden verse afectadas o los recursos que pueden ser afectados? Entonces, cuando tú me dices, señor Elton, ¿y cómo trato yo el riesgo? Pues venga, yo aquí ya ejecuté una acción. Entonces, uno, ¿cómo trata el riesgo? Gestionando acciones que aborden el riesgo, ¿sí? ¿Como cuál? Esta acción a tomar, automatizar. ¿Qué vamos a automatizar? El proceso de recolección del dinero. Entonces, en vez de irlo a recoger 2 veces por día, lo que vamos a hacer es fomentar una bóveda dentro del mismo centro comercial para garantizar la recolección del dinero y el transporte no de una forma habitual, porque recuerden que generalmente uno siempre espera, si está en un centro comercial o en un local donde le van a recoger el dinero, pues que el carro pase a una hora específica. Entonces ya los malhechores saben a qué hora va a pasar el vehículo de transporte y les va a ser mucho más fácil hacer actos delictivos. Mientras que en esta condición pues se les va a dificultar. ¿Cómo lo tratas? Generando acciones adicionales o fortaleciendo los controles operacionales existentes para garantizar la prevención de pérdidas. Caballero, no sé si te queda clara la respuesta.
o necesites una ampliación. Entonces, estas acciones tú las vas a llevar a una matriz de acciones correctivas, ¿sí? Cada una de estas acciones las vas a tener que llevar con responsable, recursos necesarios, fecha de ejecución, fecha de seguimiento, fecha de revisión, ¿sí? Porque hay que revisar la eficacia y notoriamente es así como tú evidencias el tratamiento de riesgo. Alejo, ¿alguna otra pregunta? Listo, profe. Ferney dijo que, ok. Y hay una señorita que se llama Lilia Amparo Palechor, pregunta que si nos puedes compartir la matriz. Claro que sí, con mucho gusto. Listo, profe. Entonces les confirmo a todos. Ahorita en el transcurso del día, pues les compartimos la presentación y la matriz y junto a estos dos documentos, el video, la sesión grabada, por si quieren volverla a ver, está pues a su disposición. Vale, vale, pues Alejo, teníamos varios ejercicios. No sé, por favor, a mí me gustaría mucho que este ejercicio que tengo aquí en pantalla pudiera ser desarrollado, ¿sí? Entonces les vamos a mandar la presentación con el taller para que por favor puedan tomarse el espacio y hacerlo pues en su tiempo. Ah, bueno, listo, profe. ¿Listo? Listo. Bueno, no, muchísimas gracias. Muy amables por la atención. Entonces ya Alejo te envío tanto el archivo de Excel como la presentación para que la gente pues pueda tener la información y puedan desarrollar este taller. Listo, profe. Profe, antes de desconectarnos, bueno, Lilia dice muchas gracias y Yamile Calderón pregunta, ¿cómo se lleva la trazabilidad de los riesgos cuando se cuenta con una gran cantidad de estos? Ok. En primera instancia, tú debes generar una sola matriz de riesgos, ¿sí? De hecho, tú generas una sola matriz de riesgos generando precisamente cuál es el proceso. O sea, tú puedes decir cuál es el proceso y puedes listar 1000 riesgos, ¿sí? 1000 riesgos de los diferentes procesos que tienes en tu compañía. Entonces, el primer elemento de trazabilidad es que tienes un elemento de identificación y otro elemento de aborde o tratamiento del riesgo. Entonces tú tienes, yo aquí se los traje en una sola hoja, pero tú tienes las actividades o el riesgo identificado en una hoja y tienes el tratamiento en otra, ¿sí? Tú podrías tener el tratamiento en una hoja 2 por separado. Entonces tienes la trazabilidad de lo que has identificado y de lo que has mejorado, ¿sí? A través del tratamiento, ¿sí? Entonces los riesgos van cambiando, los riesgos se van minimizando, se van expandiendo de acuerdo a los cambios que se dan en la organización. Ahora, la trazabilidad de las acciones con las que yo hago el tratamiento del riesgo se lleva, como les decía, a través de una tabla o de una matriz de acciones correctivas. Cada acción que vaya encaminada a mejorar la condición de salvaguarda o protección de los activos y de las personas en una compañía debe interiorizarse e incluirse en una tabla, en una matriz de acciones correctivas, donde podamos identificar la acción. En este caso, la acción que yo estoy identificando de forma hipotética es precisamente cambiar la rutina y cambiar el lugar donde se guardan los recursos recolectados en un centro comercial. Entonces, eso me da a mí la capacidad, la autonomía para recogerla cuando yo tome la decisión de recogerlo, ¿sí? Eso me da mucha autonomía como ejercicio. Y esa actividad tiene que ir a una matriz de acciones correctivas con su correspondiente responsable, fecha de seguimiento, fecha de cierre, fecha de revisión de la eficacia, porque a pesar de que la acción se haya cerrado, se tiene que verificar que no esté que el riesgo no haya mutado, no se haya transformado en algo diferente, ¿sí? Esa es la forma de la trazabilidad que deberíamos tener en cuenta en esta condición. Alejo, ¿alguna otra Listo, pregunta? profe. Hasta el momento ya no hay más preguntas, Ok, solo agradecimientos. vale, no, muchísimas gracias a todos. Por favor, los esperamos en nuestras siguientes charlas. Por favor, traten yo sé que este es un espacio en el que
ustedes están laborando, pues, y notoriamente muchos no pueden participar, pero sí les agradezco mucho que la participación la hagan, así sea a través de un mensaje. Eso nos ayuda mucho a poder construir más conocimiento y poder generar experiencias diferentes, ¿vale? Así es, profe. Bueno, Bueno, muchas gracias a entonces, todos, que tengan un muchas, excelente día. Gracias, Alejo, por tu soporte permanente, muy amable. con gusto, profe. Muchísimas gracias a ti por todo el conocimiento que nos impartes en estas capacitaciones y gracias a todas las personas que se han conectado y nos regalan pues parte de su tiempo para poder estar dándoles esta información que es de suma importancia. Un Vale, feliz día para todos y muchos éxitos en todas las labores que realicen. muchas gracias, Alejo. Listo, profe, con gusto.